El día de hoy vamos a hablar de la quinta y última sesión de este Gandhi Kata que ustedes han seguido a lo largo de estas semanas como parte de este diplomado. La quinta sesión, si bien todas han sido muy especiales, tiene un profundo significado histórico porque lo que hace Narayan Desai es, a diferencia de los otros módulos, abordar en las últimas horas de exposición los 16 últimos meses de vida de Mahatma Gandhi. De ahí que el evento histórico en el cual se centra esta exposición pues es el desenlace dramático y triste que para Gandhi representó el proceso de independencia, debido al costo que este proceso de independencia tuvo en términos del resultado final, que fue la partición del Hindustán, producto de las divisiones entre el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana. Por lo tanto, es una sesión que incluso para quienes tuvimos la oportunidad de presenciarla, sacudió la conciencia de Narayan y sacude el tema, la conciencia histórica de los actuales habitantes de la India. La sesión fue titulada por Narayan Desai bajo el epíteto de Independencia y Partición, y como subtítulo de la clase, de la sesión, una frase muy fuerte que Narayan asumía de manera muy profunda: la agonía de mi corazón. Y la agonía de mi corazón tiene que ver con la difícil situación a la que se enfrentó Mahatma Gandhi a partir de agosto de 1946, cuando después de la Segunda Guerra Mundial todo hacía prever que los ingleses estaban ya decididos a dejar la India y a otorgarle la independencia al Hindustán. Por lo tanto, el largo proceso de lucha que había seguido el Congreso Nacional Indio prácticamente desde finales del siglo XIX, y el proceso de lucha que había llegado a desarrollar Gandhi al regresar de Sudáfrica a la India, estaba prácticamente en vías de encontrar el resultado final, el resultado político final, que era precisamente lograr la independencia y la soberanía del país. Sin embargo, a lo largo de esas décadas de lucha, si bien Gandhi fue el insumo más importante en términos filosóficos y en términos de una verdadera transformación de la sociedad india a través de los programas constructivos, a través de las campañas de transformación social que realizó mediante el Satyagraha y la no violencia activa, y sobre todo, repito, de los programas constructivos, frente a esta visión de la acción social con miras a obtener la independencia, no podemos olvidar que el proceso histórico de independencia, o en el proceso histórico de independencia, no solamente estuvo involucrada o estuvo en juego la apuesta de Mahatma Gandhi para una India independiente, una India autosustentable y una India dignificada a través del trabajo constructivo y la no violencia. Estuvieron en juego a lo largo de las primeras 4 décadas del siglo XX otras alternativas de lucha política, algunas incluso completamente contrarias a los ideales de la no violencia activa y de la desobediencia civil pacífica. Si bien el Congreso Nacional Indio, desde muy tempranas épocas al regreso de Gandhi de Sudáfrica a la India, le otorgó a Gandhi un papel fundamental por el peso que tenía ya el Mahatma, y no solamente eso, sino que le delegó en Gandhi una serie de decisiones importantes en términos de las grandes campañas de desobediencia civil que se realizaron y que tenían una frecuencia pausada. Aproximadamente cada 10 años se hacía una gran campaña
y recordemos que las grandes campañas de desobediencia civil en buena medida fueron diseñadas por Gandhi desde la no violencia activa. Si bien esto le daba un papel muy importante a Gandhi como el alma misma del movimiento de independencia, hay que entender también que en el ámbito de las disputas políticas existían distintas posiciones de lo que se tenía que hacer y de la forma como se tenía que arribar a esa independencia. Este es uno de los elementos fundamentales tratados por Narayan Desai en este último capítulo, porque como lo han visto ustedes a lo largo de esta Gandhi Katha, Narayan Desai no desarrolla una biografía clásica o una biografía desde los esquemas tradicionales para mostrarnos la figura de Mahatma Gandhi. Está desarrollando, al contrario, una biografía sustentada en las grandes rupturas de Mahatma Gandhi y en los grandes retos que enfrentó en el objetivo de lograr la independencia a través de la transformación del individuo y la comunidad al interior de la India. Y esto significa que para cuando se llegó a la década de los 40 y se dio el entorno internacional de la Segunda Guerra Mundial, las cosas estaban ya prácticamente puestas o dispuestas para que los británicos abandonaran la India, en una India completamente dividida en términos religiosos. Esto es, todo lo que hemos visto en torno a los ideales de unidad comunitaria y los problemas que generaba el comunalismo, esto es, estas actitudes de encierro en el entorno de las religiones y los conflictos que esto generaba, nunca desaparecieron. No obstante, la lucha que durante décadas Gandhi dio para acabar con esos terribles conflictos, sobre todo los conflictos entre los hindú, que era la mayoría, y los musulmanes. Políticamente esto tuvo consecuencias muy fuertes porque desde el siglo XIX se había perfilado una postura también musulmana respecto a lo que tenía que ser el proyecto político de una India independiente. Y esta postura musulmana se fue tejiendo de una manera cada vez más sólida desde la perspectiva del comunalismo. La Liga Musulmana, que sería la contraparte del Congreso Nacional Indio, un Congreso Nacional Indio que era incluyente frente a una Liga Musulmana que no era tan incluyente, sino que tenía como eje articulador una visión musulmana del proyecto político del país, fue precisamente lo que vino a consolidarse como un enorme obstáculo en los afanes de Mahatma Gandhi para lograr una India diversa, una India independiente, pero una India unida en su diversidad. Y esto tuvo consecuencias terribles y que son las consecuencias que nos va a narrar Narayan Desai. Narayan Desai le va a dar un peso muy grande en el entendimiento de estos últimos meses de la vida de Mahatma Gandhi a la cuestión religiosa, pero la cuestión religiosa llevada a ese espacio tan conflictivo que produce el fanatismo. Y Narayan Desai comenzará por explicar o por darnos una visión simple, una visión bastante sencilla, pero profunda, sobre lo que provoca el fanatismo. Esto es, cuando las religiones olvidan aquella esencia de humanismo y aquella esencia de solidaridad entre los seres humanos como hijos de Dios y se convierten en instrumentos políticos o instrumentos de odio, traicionando la esencia misma de lo que cualquier religión predica, que es el amor entre los hombres. Esta visión de la religión que nos muestra Narayan Desai, además, es una visión en torno a lo que Gandhi consideraba que tenía que ser la religión. La religión o las religiones en general no predican matar a inocentes. No hay ninguna religión en el mundo que haya nacido, una religión sistemática, una de las religiones complejas del mundo, que haya nacido bajo los preceptos de
de la violencia irracional en contra de seres inocentes. De hecho, esto es una cuestión completamente irreligiosa y Gandhi lo manifestó desde esa perspectiva. Narayan, por lo tanto, desarrolla con muchos elementos tomados de Gandhi precisamente la crítica al fanatismo dentro de las religiones y aporta a la discusión este elemento de análisis del fanatismo de las religiones en términos políticos y las consecuencias que esto ha traído a la India de tiempo atrás y que ha traído a la India contemporánea, las divisiones religiosas. Lo importante en el desarrollo de Narayan Desai en estos términos es el hecho mismo de intentar comprender con mayores elementos el por qué un personaje que predicaba la no violencia activa y que luchó toda su vida para lograr la dignificación de la India, la recuperación de las potencialidades de la gente de la India para hacer a la gente digna, independiente, autónoma, como base de un proyecto político de nación independiente, ¿por qué un hombre así finalmente es asesinado por un fanático religioso? Y eso es, digamos, uno de los aspectos que Narayan Desai intenta explicar en esta quinta sesión: los peligros del fanatismo y sobre todo del sectarismo, y cómo nos invita a reflexionar en torno a nuestra propia persona para explorar en nuestro interior qué elementos de fanatismo o de sectarismo nosotros desarrollamos en nuestra vida cotidiana y cómo con ello afectamos la posibilidad de llevar una vida no violenta y una vida digna. El otro tema que es muy importante, más allá de esta dimensión humana del análisis del sectarismo y del fundamentalismo y las consecuencias de ello en el proceso político de independencia de la India, el otro tema importante será, ni más ni menos, llevar este fundamentalismo religioso a la esfera de la explicación de las relaciones políticas y de la definición final del proceso de independencia de la India. Y es ahí donde Narayan Desai toca una de las fibras quizá más delicadas, más dolorosas para los indios de aquel entonces y de ahora. El fracaso del proyecto de una India independiente, pero no dividida. Ese es, digamos, uno de el otro eje articulador de esta quinta sesión. Porque Narayan muestra cómo desde agosto de 1946, cuando la Liga Musulmana decide ir adelante con un proyecto de acción directa, la Liga Musulmana, que está bajo la tutela de un personaje muy interesante en la historia de la India, Muhammad Ali Jinnah, que es, digamos, el presidente de la Liga Musulmana y uno de los artífices de la política que se estaba discutiendo con los ingleses y del proyecto de independencia, muestra cómo Ali Jinnah y cómo los miembros de la Liga Musulmana impulsan una campaña de acción directa para forzar, para presionar supuestamente a los británicos y con ello acelerar la retirada de los mismos y con ello la declaratoria de una India independiente. Y Narayan muestra cómo el proyecto de la Liga Musulmana era completamente contrario a lo que Gandhi estaba desarrollando de décadas, que era la no violencia. Llega incluso a establecer una serie de máximas que se decían en el entorno de los musulmanes, como aquella que decía que sin ríos de sangre india, sin ríos de sangre sobre el suelo indio, no podremos obtener lo que queremos obtener, que es la independencia. Y es una postura completamente contraria
a todas las campañas que había hecho Gandhi. Y esto se materializó en una acción increíblemente violenta que se prolongó en un principio por 5 días, que comenzó el 16 de agosto de 1946 y que marcaría prácticamente el inicio de los últimos meses de la vida de Gandhi, pero el inicio de los meses más tristes de toda su lucha. Recordemos que ya para entonces Gandhi había perdido a Kasturba, quien había muerto en la cárcel después del movimiento de Quit India. Ya había perdido también a Mahadev Desai, su secretario de toda la vida. Y es un Gandhi en una etapa muy difícil, en una edad muy avanzada y con una energía increíble. La violencia que desencadenó la acción directa de los musulmanes, que comenzaron el 16 de agosto de 1946 a desarrollar esta acción violenta en Calcuta, escogiendo Bengala por pensar que Bengala era una zona con mayoría musulmana y Calcuta una ciudad donde había un ministerio musulmán, terminó en un derramamiento de sangre brutal que finalmente nunca se canalizó hacia los británicos. Narayan muestra, como parte de sus investigaciones, el hecho mismo de que los británicos, en los informes detallados que daban de toda la violencia que se había desarrollado en Calcuta, muestra cómo en estos informes los británicos se congratulaban de que no hubiera muerto un solo británico y de que las propiedades de los británicos no habían sido tocadas por esta violencia de los musulmanes. El problema fue que esa violencia de los musulmanes se canalizó en contra de los hindús. Y lo que se prefiguró como una acción directa en contra de los británicos terminó por generar un espacio de enorme violencia interreligiosa, una violencia de musulmanes contra hindús que marcaron y sellaron la suerte de la India en los últimos meses del proceso de independencia. Y también marcaron las últimas acciones importantes de Mahatma Gandhi, quien en una lucha desesperada se traslada desde Sevagram a Nueva Delhi, y de Nueva Delhi, ante tanta violencia, decide trasladarse con sus voluntarios a la zona del conflicto. Y es uno de los pasajes más dramáticos, más conmovedores y más fuertes que uno pueda leer dentro de la historia contemporánea de la India, pero también dentro de la biografía de Gandhi. Toda la acción que él y sus voluntarios realizaron en el entorno de Noakhali, en el entorno de Calcuta y en todas esas tierras cercanas al río Padma, donde se había desarrollado una violencia brutal y en donde después los musulmanes incluso siguieron con la violencia en contra de los indios, bajo el lema de habría que vengar a los musulmanes que habrían muerto en esas acciones violentas. El hecho es que esto fue un cerillo en un pastizal seco que desencadenó la última etapa de violencia desenfrenada, y en esa etapa de violencia desenfrenada vemos al Mahatma desarrollando sus últimas grandes campañas para lograr la paz entre indios y musulmanes, y sus últimos intentos desesperados para luchar en contra de sus mismos aliados, de los que habían sido sus aliados del Congreso Nacional Indio, y para intentar convencer a los musulmanes de que no se partiera el Hindustán, de que no se partiera la India al momento de la independencia. En esta coyuntura tan fuerte es cuando vemos a Gandhi pedirle a todos sus voluntarios encontrar sus propios medios para trabajar por la paz. Y esta es la gran lección que da Narayan Desai. En un contexto de profunda violencia y en un contexto incluso de profunda traición, Gandhi y sus voluntarios van al campo, van a hacer otro tipo de acción directa y van a restaurar, mediante la verdad, el ayuno, el satyagraha y el contacto directo con la gente, van a la zona a restaurar los lazos de paz. Y eso es lo que Narayan nos narra. Desde Noakhali
hasta los siguientes ayunos que Mahatma Gandhi va a desarrollar para intentar detener toda esta violencia desbordada que estaba desencadenando el último tramo de ese proceso doloroso de independencia de la India, que iba acompañado de ese proyecto político tanto de la Liga Musulmana como del Congreso Nacional Indio de aceptar que la independencia se diera al precio de una fragmentación del territorio. Y es así que en ese contexto Gandhi decide no aceptar la partición. Es así que en ese contexto donde vemos a un Gandhi que está en el campo intentando restaurar la paz directamente con la gente que ha sido afectada por la violencia, se declara la independencia el 15 de agosto de 1947, y es así como Gandhi insiste en no reconocer una India partida y planea incluso establecer lazos de hermandad con Pakistán recién nacida e intentar ir a Pakistán, a Karachi, hacia febrero de 1948 para mantener esa campaña de unidad entre todos los indios del Hindustán. Acción que ya no pudo realizar porque, como todos sabemos, el 30 de enero de 1948 es asesinado por Nathuram Godse en Nueva Delhi, producto de toda esta violencia. La reflexión es muy interesante por parte de Narayan, porque aquí es donde se juntan, aquí es donde convergen prácticamente todos los sentidos, todos los significados que se pueden extraer de esta magnífica visión que Narayan Desai a lo largo de 5 sesiones desarrolla en torno a la figura del Mahatma. Primero, una presentación del personaje como un personaje que acepta que su vida es una constante búsqueda de la verdad y que por lo tanto el campo de experimentación de la verdad es su vida misma. No puede haber desarrollo de la verdad si no se muestra con acciones y si no se muestra, digamos, con una biografía plena de convicciones y plena de congruencia con respecto a lo que se cree en la vida. Y a partir de ello, Narayan nos muestra precisamente en esta Gandhi-kata las transiciones tan importantes de Gandhi. Y eso es lo que hace de Gandhi un Mahatma que en toda su humanidad desarrolla las cosas más simples o toma los eventos más simples de la vida para extraer las lecciones más profundas también de la vida. Dentro de esas lecciones estarán esas rupturas que lo llevarán una y otra vez a la renuncia al autosacrificio en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de la liberación del prójimo. Y ese es el mensaje final. Lo que resta por decir dentro de esta Gandhi-kata, y es la invitación que desde mi personal perspectiva haría a todos aquellos que han seguido este curso, es que si bien estamos ante el testimonio de un personaje que vivió todos estos acontecimientos que se han narrado, al menos los últimos 23 años de la vida de Mahatma Gandhi, es un testimonio directo por parte de Narayan Desai, quien vivió con él, y es el testimonio directo de un hombre que también vivió dentro de una India que no era independiente y que vivió la independencia, vivió la partición y después se integró a la lucha por la paz. Lo que resta decir es que dentro de esa perspectiva biográfica de Narayan Desai quedan muchos elementos importantes por reflexionar. Creo que de los más relevantes podríamos plantear el hecho mismo de que Gandhi es una figura histórica única. Sin embargo, su legado sí está en posibilidades de convertirse en un faro, en una guía plena de acción para un nuevo orden social, que es lo que se intenta plantear al momento de revisar la vida de Gandhi, no desde la perspectiva de una biografía común y corriente, sino desde la perspectiva de una biografía que nos traza a un personaje común, a un pequeño niño
de una región de la India que desde pequeño comienza a tener estas grandes rupturas y este gran descubrimiento de lo que es la verdad y de cómo seguir la verdad como una guía y como una guía de acción a lo largo de toda la vida. La biografía de Mahatma Gandhi, tanto la que él escribe en sus apuntes autobiográficos, sus experimentos con la verdad, como la que nos brinda Narayan Desai, nos corroboran que la base de toda transformación social está en la transformación individual de cada quien a partir de una serie de preceptos y a partir de una serie de acciones guiadas por la no violencia. Y bien, con esto queda una breve introducción a lo que van a escuchar en esta quinta sesión. Es poco lo que yo pueda decir en torno a la profundidad de lo que expone Narayan Desai, pero lo cierto es que lo que queda después de esta quinta sesión es una tarea muy importante de reflexión en torno a lo que somos como personas y en torno a lo que seres comunes y corrientes como Gandhi pueden llegar a realizar. Gandhi nunca estuvo de acuerdo o cómodo con el calificativo de Mahatma, porque él decía que si él podía hacer todas esas cosas, cualquier otro ser humano estaba en condiciones también de poder hacerlo. Con esto pues les agradezco mucho su paciencia y pues que disfruten mucho esta última sesión. Hasta luego.